Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a revisar cómo capturar el número de notas de un alumno. Entonces, para esto, primero necesitamos saber cuántas va a ser el número de notas que va a capturar. Para esto he creado este método que me va a permitir convertir el valor, porque vean, con System Console Readline lo que hace es capturar una cadena. Esta cadena necesito convertirla a un entero y para eso hice este método. Lo único que estoy haciendo con este int.tradeParse es tratar de convertir el valor de esta variable a un entero. Este bool success lo que tiene en memoria es si pudo realizar la conversión o no. Si sí lo logró, valdrá true, y si no, valdrá false. Y al final va a regresar un valor. Si por alguna razón no pudo hacer la conversión de este valor a un número, number va a valer 0 y success va a valer false. Entonces, a partir de esto me va a servir para comenzar a hacer la captura. Yo puedo hacer que si número de notas es mayor que 0, pues voy a hacer una iteración. Simplemente hago un ciclo for y voy a iterar hasta que llegue el número de notas. Puedo utilizar un acumulador para saber cuánto es el total de la suma. Y lo único que voy a hacer es de igual forma pues capturar la nota, ¿no? Simplemente voy a poner un mensaje que diga simplemente dame la calificación voy a utilizar el índice para indicar qué número de nota quiero. Como el índice empieza en 0, le voy a aumentar 1. Entonces voy a decir dame la calificación 1, por ejemplo. Y enseguida voy a capturar el valor. Esta se va a llamar notas. Ya teniendo esto, pues lo que voy a hacer es hacer una conversión de igual forma para saber el número de la nota. Y para esto me sirve conversión entero. Le voy a pasar el valor de la nota y con esto ya sabré cuánto sacó. Posterior, lo único que voy a hacer es al acumulador sumarle el valor de la nota. Cuando termine, puedo utilizar más igual para decirle que acumulador le sume el valor que tiene más valor nota. Y si yo quisiera el promedio, pues ya cuando termino voy a decir que el promedio, voy a declarar a promedio igual a 0. Y entonces el promedio aquí va a salir que es igual al acumulador entre el número de notas. Después del if puedo decir que me muestre cuál es el promedio. El promedio del alumno será promedio. ¿Qué tiene de especial utilizar var en lugar del tipo int o float o lo que ustedes quieran? Pues que var infiere en base a la asignación y es el tipo que le asigna. Entonces, por ejemplo, aquí notas no estoy diciendo de qué tipo es, pero del lado derecho me está devolviendo un string. Entonces, cuando haga la asignación, notas será de tipo string. Eso es todo, no hay mayor problema. Entonces, con F10 arranco el programa en modo paso por paso. Voy a esperar cuántas notas voy a capturar. Le digo que 5, le doy enter. Voy a entrar al método con F11 para ver si me puede convertir este valor de notas, que es un string, a un entero. Success va a valer true. Repito, si por alguna razón falla, success va a valer false. Pero no va a tronar porque a number le va a asignar el valor 0. Entonces, fíjense que así me hizo la conversión correctamente y ahora el número de notas vale 10. Vale 5, perdón. Puedo regresar
y cambiar el valor de notas para ver qué pasa. Le voy a poner una cadena y vamos a ver qué pasa. Entonces entra el método valor, ya no puedo poder hacer la conversión porque no es un entero. Entonces fíjense que no generó una excepción, pero success vale false y number vale 0. Y eso es correcto. Entonces cuando diga número de notas es mayor que 0, va a decir que no y no va a entrar a este ciclo. Permítanme cambiarlo para hacer la ejecución correcta. Y volvemos. Entonces ya hago la conversión y ya es correcto que voy a capturar 5 notas. Entonces el acumulador vale 0. Fíjense que en pantalla dice dame la calificación 1. Voy a poner que sacó 100. Perdón, me falta darle F10. Le doy 100, enter. Va a acumular y ahora va a incrementar y ahora va a valer 2. Le doy, perdón, 80. Y así sucesivamente. Va a esperar la tercera. $50. Y si quiero 20. De tal forma que ya al tener las 5 notas, que fueron 100, 80, 80, 50 y 20, al calcular el promedio me va a dar 66. Entonces, si yo quisiera decir el alumno fue aprobado, pues simplemente voy a decir, si promedio es mayor a 60, digamos que a 60 a 6, voy a indicar que el alumno fue aprobado. Y en caso contrario, perdón, estoy yendo un poco lento porque esta es parte de la lista de videos básicos. Entonces estoy tratando de ir paso por paso. Entonces aquí ya le digo que fue el promedio, bueno, el alumno fue aprobado y en caso contrario el alumno fue reprobado. Entonces ya con esto ya tengo el promedio de las notas. Fíjense que es muy sencillo. Y ya con esto ya tengo el promedio. Vamos de vuelta. Voy a capturar solo 3 calificaciones para que veamos el ejemplo. 100, 50, 40. Me falta poner un breakpoint para que se parara. O si ustedes prefieren pueden poner un system.console readline para esperar una... Bueno, vamos a ponerle read key para esperar la introducción en ejecución y se detenga. Entonces le voy a poner 3 calificaciones, 100, 80, 60 y el promedio del alumno será 8. Entonces el alumno fue aprobado y ya con eso finaliza. En un foro encontré que le piden una variante que con que el alumno repruebe una calificación, pues ya no continúe y ya muestra que el alumno fue reprobado. Entonces, en un foro encontré que piden que con que el alumno repruebe una calificación, pues ya esté reprobado. Entonces, lo que podemos hacer, pues en ese sentido, es cambiar este ciclo for a un while. ¿Y qué vamos a tener? Vamos a tener una bandera que controle la ejecución. Entonces puedo decir que bandera igual a true, donde bandera pues va a ser un booleano. Si quieren puede cambiar en lugar de var, ponerle bool, no hay problema, como ustedes se acomoden. Y voy a utilizar un while. Lo que voy a decir es mientras
bandera sea igual a true, se ejecute. Puedo quitar este doble igual y dejarlo simplemente así. Entonces, como si bandera es true, continuará, y si bandera es false, ya no lo ejecutará. Entonces, ¿qué va a cambiar aquí? Bueno, necesito el índice para saber cuántas calificaciones va, ¿no? Y aquí voy a decir, si valor de la nota va a ser es menor o igual a 60, si les parece, pues ya bandera es igual a false y ya se va a salir. Entonces, de igual forma, supongan que necesito capturar 4 calificaciones y llevo 2. Si capturo 2 calificaciones, el promedio saldrá de lo que lleve entre el número de notas. Entonces pongan que en la primera calificación tengo 8 y en la segunda 5. La suma será 13. Entre 4, pues automáticamente el alumno pues fue reprobado. Entonces ya no me preocupa estas validaciones de acá, porque de todas maneras si aquí el promedio es inferior a 6, pues con más razón estará reprobado y ya finalizó la ejecución. En otro caso, si el valor de la nota es mayor a 60, pues de cualquier forma voy a incrementar el índice. ¿Y cuándo se va a detener? Fíjense, si yo quiero capturar 2 calificaciones, entro a la primera e índice vale 0 y voy a incrementar a 1. Cuando vuelva a entrar, ya sería la segunda calificación y ya no tendría que continuar. Entonces índice va a valer 3. Y aquí entonces, si índice es mayor o igual al número de notas, pues tampoco va a continuar. Y bandera será igual a false. Entonces ya con esto tendría mis métodos de paro. Vamos a ver los dos escenarios y revisemos. Perdón, es que le puse, en lugar de i, le puse índice. Entonces fíjense cuál va a ser la situación. Voy a hacerlo paso por paso. Recuerden hacerlo con F10. ¿Cuántas calificaciones capturará? Le voy a decir que 4. Entonces voy a empezar a capturar la primera calificación. Le voy a decir que sacó 10. Entonces el acumulador va a sumar. Valor de la nota es menor o igual a 60. Es que puse 10. Bueno, está bien. Entonces ya bandera es false y ya no va a continuar, se va a salir del ciclo. Entonces promedio va a ser 10 entre 4. El promedio del alumno pues es 2 y entonces el alumno fue reprobado. Entonces allá vimos el primer escenario. Vamos a revisar el escenario en el que el alumno aprueba las 4 calificaciones, pero ya no quiero jugar con el índice igual a 1, 0, ya no me preocupa porque estoy trabajando con un ciclo while. Entonces voy a decir que mi índice empieza en 1 y ya no necesito hacer este juego de aumentarle 1. Entonces voy a decir, dame la calificación 1, 2, 3, 4. Si yo quisiera capturar 3 calificaciones, voy a incrementar y voy a capturar la calificación 2. Si 2 es mayor o igual a 3, si yo quiero capturar 3 notas, va a entrar y va a capturar la calificación 2. Va a incrementar y va a decir 3. Entonces va a decir 3 es mayor o igual a 3, sí, y se va a salir. Entonces lo que yo quiero es que rompa cuando el índice sea mayor que 3. Vamos a ver el ejemplo. Voy a decirle que voy a capturar 3 calificaciones. Entonces va a entrar, recuerden, con F10 pueden ir incrementando o F11. Entonces F11 para entrar a un método. Dice dame la calificación, le voy a dar 90.
Aquí índice vale 2 porque voy por la segunda calificación. Esto es correcto. Voy a dar 90. Entonces entro. Índice vale 3. Voy por la tercera calificación. Entonces sí puedo entrar. Dame la calificación 380. Entonces le doy enter. Ahí ya el índice va a ser mayor a 0. Entonces mayor a 3. Entonces la bandera va a ser false y se va a salir. Entonces finalmente el promedio será 86 y el alumno fue aprobado. Quiero que vean una cuestión. Cómo optimizar sus condiciones. Sin mayor problema este índice puedo subirlo antes de este if porque no tiene relación con esta condición. Si esta condición estuviera en función del índice, entonces sí tendría que tener cuidado en el orden en que acomodo las instrucciones. Pero como no es el caso, puedo moverlo sin mayor problema. Permítanme eliminar estas usings. Lo voy a dejar aquí para que tengan mucho cuidado y sepan que para escribir deben de utilizar System Console. Y lo que yo quiero ahora es agrupar estas dos condiciones. Porque fíjense que bandera va a ser igual a false si se cumple esta condición o esta condición. Escuchen muy atento a esta oración. Si valor nota es menor o igual a 60 o índice es mayor a número de notas, entonces bandera igual a false. Entonces, esto que les comento me permite agrupar las dos condiciones. ¿Cómo se representa un OR? Listo, es que mi teclado no está configurado con caracteres especiales, entonces debo de utilizar la tecla ALT y 124 para que me escriba el OR. Entonces le voy a decir si valor de nota es menor o igual a 60 OR índice es mayor o igual a número de notas, entonces bandera va a ser igual a false. Y con esto ya tengo todo resumido, ¿no? Todo mejor, optimizado y más entendible. Entonces fíjense, va de vuelta al escenario en el que repruebo. ¿Cuántas calificaciones? Van a ser 4. La primera saqué 100, la segunda fue 50, entonces ahí termina y el promedio fue 37 y fue reprobado. Ahora quiero 3 calificaciones, entonces le voy a dar 3, 90, 80 y 70. Entonces el promedio fue 80 y el alumno fue aprobado. Entonces con esto ya vimos las dos vertientes para calcular un promedio y para tener en función de la calificación, si el alumno reprobó una, pues termine. Entonces vean la panorámica del código, que es muy simple y espero les ayude. Si yo quisiera como adicional, podría extraer esto en un método y le podría poner impresión de resultados, en la cual en base al promedio me va a decir si el alumno aprobó o reprobó. Y qué otra cuestión, esto me lo podría llevar a otro método si quisiera. Esto es adicional, ¿eh? Si ustedes quieren mejor su código, dividirlo en métodos, que esto es responsabilidades únicas. Un principio de diseño muy importante, que los métodos deben tener una responsabilidad única. Entonces le puedo poner captura calificaciones y entonces ya tengo mi programa dividido en métodos y modularizado. Entonces fíjense cuántas calificaciones va a capturar. Aquí ya sé cuántas. Entonces el promedio lo inicializa 0. Si número de notas es mayor que 0, voy a capturar las calificaciones, que es esta sección de código. Si ustedes quieren pueden cambiar el acumulador a entero, que es lo que está infiriendo en función de la asignación. Y aquí voy a iterar mi número de calificaciones. Aquí tengo mi método de paro. Calcula el promedio. Este método es de tipo entero, regresa el promedio. Y finalmente para la impresión de resultados solo requiero saber si el promedio fue aprobatorio o no.
Y por último, este método de conversión de entero, pues lo único que hace es obtener el valor de un entero a partir de la cantidad que tiene valor. Si por alguna razón falla esta conversión, no tronará el método, sino va a regresar un 0. Y si yo quisiera, podría llevar este valor como variable, digamos, global en la clase, ¿no? Entonces voy a utilizar un private static. Requiero que sea de tipo estático porque el método main es estático, no la clase. Si quieren, hagamos la prueba. Y voy a poner calificación aprobatoria igual a 60. Entonces, donde haya un 60 voy a cambiar y aquí fíjense lo que me va a decir: se requiere una referencia de objeto para el campo método propiedad no estático. Entonces necesito definirlo como private static y ya con esto no tendré el problema. Voy a ejecutarlo y veamos un escenario fallido nada más. Voy a capturar 8 calificaciones. La primera sacó 100, la segunda sacó 60. Entonces el promedio del alumno será 20. El alumno fue reprobado. Vamos a ver por qué la calificación falló aquí. Porque le estoy diciendo menor o igual. Con que sea menor reprobará. Y aquí otro índice que hay que cambiar es que sea mayor o igual. Con que saque 60 ya aprobó, ya la hizo, ¿no? Entonces 5, voy a capturar 100, 30. Entonces el promedio del alumno es 26 y fue reprobado. Un alumno que sí pasó va a capturar 4, 80, 80, 60, 70 y aprobó. Bueno, pues espero que esto les sirva para ejercicios muy similares. Un saludo y pues estoy atento en los comentarios.